Buenos días, mi querido hermano, mi querida hermana. Son las primeras horas de este nuevo día que Dios nos ha regalado, y quiero preguntarte algo muy profundo. ¿Te has despertado alguna vez con esa sensación de inquietud en tu corazón? Esa preocupación silenciosa que susurra sobre tu familia, sobre la unidad de tu hogar, sobre si realmente estás siendo el padre, la madre, el esposo, la esposa que Dios te llamó a ser. Yo sé que sí, porque todos hemos estado ahí. Esa madrugada donde abres los ojos y en lugar de paz, lo primero que llega son los pensamientos. ¿Estarán mis hijos seguros? ¿Será que mi matrimonio está realmente sólido? ¿Cómo puedo proteger la unidad de mi familia en un mundo que parece estar diseñado para dividir y destruir? Pero déjame decirte algo poderoso esta mañana. No es casualidad que estés aquí, escuchando estas palabras. No es coincidencia que tu corazón haya sido dirigido a buscar de Dios antes de que el mundo comience a hablar, porque hay algo que el Señor quiere hacer en tu familia hoy, algo que va más allá de tus fuerzas, más allá de tu capacidad humana. El salmista David, ese hombre que conoció tanto la victoria como la adversidad, nos dejó palabras que son como un escudo celestial para nuestros hogares. En el Salmo 27, versículo 1, él declara: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿Puedes sentir la autoridad en esas palabras? ¿Puedes percibir que no son solo letras en una página, sino decretos celestiales que pueden transformar la atmósfera de tu hogar? Porque mira, hermano, hermana, cuando David escribió esto, no estaba en un palacio cómodo. Estaba siendo perseguido. Estaba enfrentando enemigos que querían destruir no solo su vida, sino todo lo que él amaba. Y sin embargo, ¿qué hace David? No se lamenta, no se queja, no permite que el miedo gobierne su corazón. Él toma una decisión profética. Declara quién es su Dios antes de que las circunstancias tengan oportunidad de definir su día. Esto es exactamente lo que necesitas hacer esta mañana por tu familia. Antes de que los desafíos del día lleguen, antes de que las presiones externas comiencen a tocar la puerta de tu hogar, tú necesitas establecer la atmósfera espiritual de tu casa. Tú necesitas declarar sobre tu familia lo mismo que David declaró sobre su vida. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿Sabes por qué esto es tan poderoso? Porque cuando tú declaras esto sobre tu familia, no estás hablando desde tu propia fuerza. Estás alineando tu hogar con el corazón de Dios. Estás diciendo: Señor, mi familia no va a vivir bajo el gobierno del miedo, sino bajo el gobierno de tu paz. Mi casa no va a ser movida por las circunstancias, sino que va a estar cimentada en tu palabra. Mira, hay algo que he aprendido después de muchos años caminando con el Señor, y es esto: la familia que ora junta por las mañanas, permanece junta durante las tormentas. La familia que busca a Dios antes de buscar cualquier otra cosa, encuentra en Él la unidad que el mundo no puede dar y que las circunstancias no pueden quitar. Porque déjame decirte algo profundo. Tu familia no es solo un grupo de personas que comparten el mismo apellido o la misma dirección. Tu familia es un propósito de Dios. Tu hogar no es simplemente un lugar donde duermen y comen. Tu hogar es un territorio sagrado, un lugar donde el reino de los cielos debe manifestarse, donde la luz de Cristo debe brillar con tal intensidad que las tinieblas no puedan permanecer. Y cuando tú entiendes esto, cuando tú comprendes que tu familia tiene un llamado celestial, entonces cada oración que haces por ellos se convierte en un acto profético. Cada vez que declaras la palabra de Dios sobre tu hogar, estás estableciendo el gobierno del cielo en la tierra. Por eso David continúa en el versículo 4 diciendo: Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, y para inquirir en su templo.
¿Ves la prioridad de David? Él no dice, una cosa he demandado, que mis enemigos sean derrotados. No dice, una cosa he demandado, que mis problemas desaparezcan. Él dice, una cosa he demandado, estar en la presencia de Dios. Y esto es revolucionario para tu familia, porque cuando tu prioridad como padre, como madre, como esposo, como esposa, es estar en la presencia de Dios, entonces toda tu familia comienza a respirar esa atmósfera celestial. Cuando tú haces de la búsqueda de Dios tu prioridad número 1, entonces tus hijos aprenden que hay algo más importante que las cosas de este mundo. Tu cónyuge ve en ti a alguien que no está tratando de controlar todo desde su propia fuerza, sino que está buscando la sabiduría celestial. Porque mira, hermano, hermana, hay una diferencia abismal entre una familia que trata de sobrevivir por sus propias fuerzas y una familia que ha aprendido a vivir en la dependencia de Dios. La familia que trata de sobrevivir está siempre en modo de defensa, siempre preocupada, siempre tratando de controlar cada situación. Pero la familia que vive en dependencia de Dios, esa familia camina en una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y sabes por qué? Porque han aprendido el secreto que David conocía. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando estas palabras se convierten en la confesión diaria de tu hogar, algo sobrenatural comienza a suceder. Los problemas que antes parecían gigantes, ahora se ven en su verdadera dimensión. Las preocupaciones que antes robaban tu sueño, ahora pierden su poder sobre tu corazón, porque tú has establecido una verdad fundamental. Tu familia pertenece a Dios, y lo que pertenece a Dios está bajo su protección y cuidado. Esto no significa que no van a venir desafíos. David mismo reconoce en este salmo que hay adversidades, que hay batallas que enfrentar, pero él también declara algo poderoso en el versículo 5. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. ¿Puedes ver la imagen que David está pintando? Él está diciendo, cuando vengan los días difíciles, cuando las tormentas de la vida golpeen mi familia, yo sé dónde está mi refugio. No está en mi propia capacidad, no está en mi cuenta bancaria, no está en mis conexiones humanas. Mi refugio está en Dios. Y esto es exactamente lo que tu familia necesita escuchar de ti esta mañana. Ellos necesitan saber que tú no estás tratando de ser su salvador, porque ya tienen un salvador. Ellos necesitan ver en ti a alguien que conoce dónde está el verdadero refugio, alguien que puede guiarlos a la roca que es más alta que todos nosotros. Porque déjame decirte algo que tal vez nadie te ha dicho. Tus hijos no necesitan un padre perfecto o una madre perfecta. Ellos necesitan un padre y una madre que sepan dónde encontrar la perfección. Tu cónyuge no necesita que tú seas su fuente de seguridad. Él o ella necesita ver en ti a alguien que conoce cuál es la fuente verdadera de seguridad. Y cuando tú vives desde esta revelación, cuando tú caminas en esta verdad, entonces tu familia comienza a experimentar algo que el mundo no puede dar. La paz de saber que están cubiertos por el Dios del universo. La seguridad de saber que no están navegando solos en las aguas de la vida. Ahora, quiero que por un momento imagines tu hogar como el jardín del Edén. Sí, como ese lugar perfecto que Dios diseñó para que el ser humano habitara en comunión con Él. Porque eso es exactamente lo que Dios quiere hacer con tu familia. Crear un ambiente donde su presencia sea tan real, tan tangible, que cuando la gente entre a tu casa, puedan sentir que hay algo diferente ahí. Pero para que esto suceda, tú necesitas ser como Adán en el jardín, alguien que camina con Dios en el fresco del día, alguien que busca la voz del Padre antes de tomar cualquier decisión importante. Tú necesitas ser el sacerdote de tu hogar, el que establece la atmósfera espiritual, el que dice, en cuanto a mí y a mi casa,
serviremos a Jehová. Y cuando tú tomas esta posición, cuando tú asumes esta responsabilidad espiritual, entonces puedes declarar con autoridad sobre tu familia: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Estas no son solo palabras bonitas, hermano, hermana. Estas son declaraciones proféticas que tienen el poder de cambiar la atmósfera de tu hogar. Cuando tú declaras que Jehová es la luz de tu familia, estás echando fuera toda tiniebla de confusión, de división, de amargura. Cuando tú declaras que Jehová es la salvación de tu casa, estás estableciendo que cualquier situación que necesite redención, cualquier área que necesite restauración, va a ser tocada por el poder sanador de Dios. Mira, hay familias que viven como si fueran huérfanas, como si no tuvieran un Padre Celestial que se preocupa por cada detalle de sus vidas. Hay hogares donde reina la ansiedad porque han olvidado que tienen un Dios que conoce cada necesidad antes de que la expresen. Pero tú no tienes que vivir así. Tu familia no tiene que caminar en esa incertidumbre. Porque cuando tú entiendes quién eres en Cristo, cuando tú comprendes que eres hijo o hija del Rey de Reyes, entonces automáticamente tu familia se beneficia de esa identidad. Ellos no solo tienen tu apellido, ellos llevan el apellido celestial. Ellos no solo viven en tu casa, ellos habitan bajo la sombra del Omnipotente. Y desde esa identidad, desde esa revelación, tú puedes orar por tu familia con una autoridad que viene del cielo. Tú puedes declarar sobre tus hijos: Jehová es su luz y su salvación. ¿De quién temerán? Jehová es la fortaleza de sus vidas. ¿De quién han de atemorizarse? ¿Puedes sentir el poder en esas palabras? ¿Puedes percibir que cuando tú oras así, no estás simplemente expresando un deseo, sino que estás liberando el poder de Dios sobre las vidas que más amas? Porque mira, cuando David escribió este salmo, él estaba estableciendo un principio espiritual que trasciende el tiempo. La familia que pone su confianza en Jehová, esa familia no será jamás avergonzada. El hogar que hace de Dios su refugio, ese hogar permanecerá firme, aunque tiemblen los montes y se traspasen al corazón de los mares. Y esto me lleva a contarte algo que cambió mi perspectiva para siempre sobre la familia. Hace algunos años, estaba orando por una familia que estaba pasando por una crisis terrible. El matrimonio estaba al borde del divorcio. Los hijos estaban rebeldes, las finanzas estaban en caos, y parecía que todo lo que podía salir mal, había salido mal. Pero mientras oraba, el Señor me mostró algo poderoso. Él me dijo: mira más allá de los síntomas, mira la raíz. Y cuando comencé a mirar más profundo, me di cuenta de que el problema no eran las circunstancias externas. El problema era que esa familia había dejado de buscar a Dios como su fuente primaria. Habían comenzado a buscar en otros lugares la paz, la seguridad, la identidad que solo se encuentra en Él. Y ahí fue cuando comprendí el poder profético del Salmo 27, cuando David dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Él no está hablando solo de ir al templo físico. Él está hablando de hacer de la presencia de Dios el centro de su existencia. ¿Y sabes qué pasó con esa familia cuando comenzaron a aplicar este principio? En 3 meses, ese matrimonio que estaba destruido comenzó a experimentar una restauración sobrenatural. Los hijos que estaban rebeldes empezaron a mostrar respeto y amor. Las finanzas que estaban en caos comenzaron a ordenarse. ¿Por qué? Porque habían regresado al orden divino. Dios primero, familia después, todo lo demás en su lugar correspondiente. Y esto es exactamente lo que quiero que entiendas esta mañana. No importa en qué estado esté tu familia ahora mismo. No importa si hay heridas que sanar, relaciones que restaurar, situaciones que parecen imposibles. Cuando tú estableces a Dios como la prioridad número 1 de tu hogar,
Él comienza a obrar de maneras que van más allá de tu comprensión, porque déjame decirte algo poderoso. Tu familia no es un accidente. Tu cónyuge no llegó a tu vida por casualidad. Tus hijos no son simplemente el resultado de decisiones humanas. Todo esto es parte de un diseño divino, de un propósito eterno que Dios tenía antes de la fundación del mundo. En Efesios 2:10, la palabra nos dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y esto incluye tu familia. Dios preparó de antemano las buenas obras que tu familia debe caminar juntos. Él tiene un propósito específico para tu hogar que va más allá de simplemente existir o sobrevivir. Por eso cuando tú oras, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? No estás simplemente pidiendo protección. Estás declarando que tu familia va a cumplir el propósito para el cual fue creada. Estás estableciendo que ninguna fuerza del infierno va a poder detener lo que Dios quiere hacer a través de tu hogar. Y mira, esto es especialmente importante en los tiempos en que vivimos. Vivimos en una generación donde la familia está bajo ataque constante. Hay fuerzas espirituales que están trabajando día y noche para dividir, para destruir, para sembrar confusión en los hogares. Hay una agenda del enemigo específicamente diseñada para que las familias no caminen en unidad, para que no descubran el poder que tienen cuando están alineadas con el corazón de Dios. Pero cuando tú entiendes esto, cuando tú comprendes que hay una batalla espiritual por tu familia, entonces no puedes darte el lujo de ser pasivo. Tú necesitas levantarte cada mañana con la autoridad que Dios te ha dado y declarar sobre tu hogar: esta familia pertenece a Jehová. Este hogar está bajo el gobierno del cielo. Ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Y esto me recuerda la historia de Josué. Cuando él estaba a punto de entrar a la tierra prometida, Dios le dijo algo que cambiaría no solo su destino, sino el destino de toda una nación. Le dijo: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. ¿Puedes imaginar el impacto de esas palabras? Josué estaba a punto de enfrentar gigantes, ciudades fortificadas, enemigos que habían estado establecidos en esa tierra por generaciones. Pero Dios le estaba diciendo: no importa lo que enfrentes, yo estaré contigo. No importa cuán grande sea el desafío, mi presencia será tu garantía de victoria. Y esto es exactamente lo que Dios te está diciendo sobre tu familia esta mañana. No importa qué gigantes estés enfrentando en tu hogar, no importa qué fortalezas del enemigo parezcan estar establecidas en tu familia, Dios te está diciendo: como estuve con Josué, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Pero mira lo que Dios le dice a Josué después, porque esto es crucial para tu familia. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Ves la clave? La promesa de la presencia de Dios viene acompañada de una responsabilidad: mantenerse en su palabra. Y esto es fundamental para tu familia. No es suficiente con saber que Dios está contigo. Tú necesitas asegurarte de que tu familia esté caminando en obediencia a su palabra, porque cuando tu familia vive en obediencia a la palabra de Dios, cuando ustedes hacen de las Escrituras su guía diaria, entonces automáticamente se alinean con las promesas de protección y bendición que Dios ha establecido para su pueblo. Y ahí es donde el Salmo 27 se vuelve tan poderoso para tu hogar. Cuando David dice: Jehová es mi luz y mi salvación, él está declarando que la palabra de Dios es la lámpara que guía los pasos de su familia. Cuando dice: Jehová es la fortaleza de mi vida, él está estableciendo que la obediencia a Dios es lo que da estabilidad y seguridad a su hogar. Ahora,
Quiero que entiendas algo muy importante. Esto no significa que tu familia va a ser perfecta. David mismo no era perfecto. Él cometió errores, tuvo fallas, enfrentó consecuencias por sus decisiones equivocadas. Pero lo que hizo que David fuera un hombre conforme al corazón de Dios no fue su perfección, sino su actitud hacia Dios cuando fallaba. Cada vez que David se equivocaba, él regresaba a Dios. Cada vez que se apartaba del camino, él se arrepentía genuinamente y buscaba la restauración. Y esto es exactamente lo que tu familia necesita aprender. No se trata de ser perfectos, se trata de saber cómo regresar a Dios cuando nos equivocamos. Porque mira, en toda familia van a haber momentos de tensión, van a haber conflictos, van a haber palabras que se dicen en el calor del momento y que después se lamentan. Esto es parte de ser humanos. Pero la diferencia entre una familia que prospera y una familia que se destruye está en cómo manejan esos momentos. La familia que ha aprendido los principios del Salmo 27, esa familia sabe cómo regresar rápidamente al refugio de Dios. Ellos saben cómo pedir perdón, cómo perdonar, cómo restaurar la unidad que el conflicto pudo haber dañado. Porque han entendido que su fortaleza no está en ser perfectos, sino en tener un Dios perfecto que los ama incondicionalmente. Y esto me lleva a algo que quiero que grabes profundamente en tu corazón. Tu familia necesita verte fallar bien. Sí, escuchaste correctamente. Tus hijos necesitan ver cómo reaccionas cuando cometes un error. Tu cónyuge necesita ver cómo manejas tus propias imperfecciones, porque cuando ellos te ven regresar humildemente a Dios, cuando te ven pedir perdón sin justificar tu error, cuando te ven buscar la restauración en lugar de defender tu orgullo, entonces aprenden una lección que ningún sermón puede enseñar. Aprenden que en esta familia, Dios es más grande que nuestros errores. Aprenden que en este hogar, el amor es más fuerte que nuestras fallas. Aprenden que cuando declaramos, Jehová es mi luz y mi salvación, no estamos diciendo que somos perfectos, sino que tenemos un Dios perfecto que nos ama en nuestra imperfección y nos transforma con su gracia. Y ahí es donde comienza la verdadera unidad familiar, no en la perfección, sino en la gracia, no en la ausencia de problemas, sino en la presencia de un Dios que es más grande que cualquier problema, no en la capacidad de evitar toda crisis, sino en la seguridad de que hay un refugio seguro donde correr cuando las crisis llegan. David lo expresa hermosamente en el versículo 5, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. ¿Puedes ver la imagen? David está pintando un cuadro de seguridad absoluta. Él está diciendo, cuando vengan los días difíciles, yo sé exactamente dónde ir. No voy a correr hacia las soluciones humanas. No voy a buscar refugio en las cosas temporales. Yo voy a correr hacia la presencia de Dios. Y esto es exactamente lo que tu familia necesita aprender de ti. Ellos necesitan ver que cuando las presiones de la vida llegan, tú no entras en pánico. Cuando las finanzas se aprietan, tú no pierdes la fe. Cuando los hijos enfrentan desafíos, tú no te llenas de ansiedad. En lugar de eso, ellos te ven correr hacia la presencia de Dios, te ven buscar su rostro, te ven encontrar en Él la paz que necesitas para enfrentar cualquier situación. Porque déjame decirte algo poderoso. Tus hijos van a recordar más cómo reaccionaste en los momentos difíciles que lo que les dijiste en los momentos fáciles. Tu cónyuge va a ser más impactado por tu fe en acción durante las crisis que por tus palabras bonitas durante los tiempos de abundancia. Y cuando ellos te ven vivir realmente el Salmo 27, cuando te ven declarar con tu vida, y no solo con tus palabras que Jehová es mi luz y mi salvación, entonces algo poderoso comienza a suceder en sus corazones. Ellos comienzan a desarrollar su propia relación con Dios. Ellos comienzan a entender que la fe no es solo algo que se profesa los domingos,
sino algo que se vive todos los días. Ahora, quiero llevarte a algo aún más profundo. En el versículo 8, David dice algo que debería ser la oración diaria de toda familia. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. ¿Ves lo que está pasando aquí? David está teniendo una conversación íntima con Dios. Su corazón está respondiendo a la invitación divina. Dios le está diciendo, busca mi rostro. Y David responde, tu rostro buscaré, oh Jehová. Y esto es exactamente lo que necesita suceder en tu familia cada mañana. Antes de que el mundo comience a hacer sus demandas, antes de que las responsabilidades del día comiencen a presionar, tu familia necesita escuchar la voz de Dios diciendo, buscad mi rostro. Y cuando ustedes responden como David, tu rostro buscaremos, oh Jehová, entonces están estableciendo la prioridad correcta para todo el día. Están diciendo, Señor, no importa lo que este día traiga, nosotros vamos a mantener nuestros ojos puestos en ti. No vamos a permitir que las circunstancias determinen nuestro estado de ánimo. Vamos a mantener nuestra mirada fija en tu rostro. Porque mira, hay una diferencia abismal entre una familia que reacciona a las circunstancias y una familia que responde desde la presencia de Dios. La familia que reacciona está siempre a la defensiva, siempre sorprendida por lo que sucede, siempre tratando de recuperarse del último golpe que la vida les dio. Pero la familia que responde desde la presencia de Dios, esa familia camina con una estabilidad sobrenatural, no porque no enfrenten desafíos, sino porque han aprendido a enfrentar esos desafíos desde un lugar de fortaleza espiritual. Han aprendido que cuando buscas el rostro de Dios primero, Él te da la sabiduría, la paz y la dirección que necesitas para navegar cualquier situación. Y esto me recuerda la historia de Ana, la madre de Samuel. Ella era una mujer que había enfrentado la esterilidad, el rechazo, la burla de otros. Pero en lugar de amargarse, en lugar de permitir que las circunstancias definieran su identidad, ella decidió buscar el rostro de Dios. Y cuando Ana oró, no solo oró por ella misma, ella oró con una visión que trascendía su propia necesidad. Ella le dijo a Dios, si me das un hijo, yo te lo dedicaré todos los días de su vida. Ella entendió que lo que Dios quería darle no era solo para su beneficio personal, sino para su propósito eterno. Y cuando Samuel nació, Ana cumplió su promesa. Ella llevó a su hijo al templo y lo entregó al servicio de Dios. Y ese niño que nació de la oración de una madre desesperada, se convirtió en uno de los profetas más poderosos de la historia de Israel. ¿Ves el principio? Cuando tú oras por tu familia desde la presencia de Dios, cuando tú buscas su rostro no solo para resolver problemas, sino para cumplir propósitos, entonces Dios comienza a obrar de maneras que van más allá de tus expectativas. Tu familia no está destinada simplemente a sobrevivir. Tu hogar no existe solo para que tengan un lugar donde vivir. Dios tiene un propósito específico para tu familia que va a impactar generaciones. Él quiere usar tu hogar como un faro de luz en medio de una generación que camina en tinieblas. Y cuando tú entiendes esto, cuando tú comprendes que tu familia tiene un llamado profético, entonces cada oración que haces por ellos toma una dimensión completamente diferente. Ya no estás simplemente pidiendo que estén bien, estás intercediendo para que cumplan el propósito eterno que Dios tiene para sus vidas. Porque déjame decirte algo que tal vez nunca has considerado. Tus hijos no llegaron a tu familia por accidente. Dios los confió a tu cuidado porque Él vio en ti la capacidad de prepararlos para su destino. Tu cónyuge no se cruzó en tu camino por casualidad. Dios diseñó esa unión porque juntos pueden lograr cosas que ninguno de los dos podría lograr por separado. Y esto es exactamente lo que David estaba declarando cuando escribió: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Él no estaba hablando solo de protección personal.
Él estaba declarando que todo lo que Dios había puesto bajo su responsabilidad, su familia, su reino, su llamado, estaba bajo la protección divina, y tú tienes la misma autoridad espiritual sobre tu familia. Cuando tú declaras estas palabras sobre tu hogar, no estás siendo presuntuoso, estás ejerciendo la autoridad que Dios te ha dado como cabeza espiritual de tu familia. Estás estableciendo el gobierno del cielo sobre tu casa. Pero quiero que entiendas algo muy importante. Esta autoridad no es para dominar, sino para servir. No es para controlar, sino para proteger. No es para imponer tu voluntad, sino para alinear tu familia con la voluntad de Dios. Jesús mismo nos enseñó esto cuando lavó los pies de sus discípulos. Él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Y esto es revolucionario para la familia. Cuando tú ejerces autoridad espiritual sobre tu hogar desde un corazón de servicio, cuando tú lideras desde el amor y no desde el control, entonces tu familia no solo respeta tu liderazgo, sino que lo abraza con gratitud, porque ellos pueden sentir la diferencia, pueden percibir cuando tu autoridad viene del cielo y no de tu carne, pueden distinguir entre un liderazgo que busca el bien de ellos y un liderazgo que busca satisfacer tu ego. Y cuando tu familia experimenta este tipo de liderazgo celestial, cuando ellos sienten que estás verdaderamente buscando el rostro de Dios por el bien de ellos, entonces algo hermoso comienza a suceder. La unidad deja de ser algo que tienes que forzar y se convierte en algo que fluye naturalmente. Porque mira, la verdadera unidad familiar no se construye sobre reglas y regulaciones. La verdadera unidad se construye sobre el amor, la confianza y la visión compartida. Y cuando tu familia ve que tú genuinamente buscas a Dios por el bien de ellos, cuando ven que tus oraciones no son egoístas, sino que están enfocadas en el propósito de Dios para sus vidas, entonces ellos naturalmente quieren ser parte de esa visión. David lo expresa hermosamente en el versículo 6. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. ¿Puedes ver la progresión? David comienza declarando que Dios es su luz y salvación. Continúa estableciendo que Dios es su refugio en tiempos de dificultad. Y ahora está declarando que va a terminar en victoria, cantando alabanzas a Dios. Y esto es exactamente lo que va a suceder con tu familia cuando apliques estos principios. Van a comenzar enfrentando los desafíos de la vida desde un lugar de fe. Van a continuar encontrando refugio en la presencia de Dios durante las tormentas. Y van a terminar cantando alabanzas juntos, celebrando las victorias que Dios les ha dado. Pero quiero que notes algo muy importante en este versículo. David dice que va a ofrecer sacrificios de júbilo. Esto significa que la alabanza no va a ser automática o fácil. Va a requerir un sacrificio. Va a requerir una decisión intencional de regocijarse en Dios, a pesar de las circunstancias. Y esto es algo que tu familia necesita aprender. Necesitan entender que la alegría no es algo que depende de que todo esté saliendo bien. La alegría es una decisión que tomas basada en quién es Dios, no en lo que está sucediendo a tu alrededor, porque van a haber momentos en la vida de tu familia donde las circunstancias no van a ser favorables. Van a haber temporadas donde pareciera que todo está en contra de ustedes. Van a haber días donde la tentación será quejarse, lamentarse, permitir que la negatividad tome control de la atmósfera de su hogar. Pero si tu familia ha aprendido el secreto de los sacrificios de júbilo, si han entendido que pueden escoger regocijarse en Dios independientemente de las circunstancias, entonces van a descubrir algo poderoso. La alabanza cambia la atmósfera. La adoración transforma el ambiente.
El regocijo en Dios abre puertas que las quejas mantienen cerradas. Y esto me recuerda la historia de Pablo y Silas en la cárcel de Filipos. Ellos habían sido golpeados injustamente, encarcelados sin razón, puestos en el calabozo más profundo con los pies en el cepo. Cualquier persona normal habría estado quejándose, lamentándose, sintiéndose víctima de las circunstancias. Pero ¿qué hicieron Pablo y Silas? A medianoche comenzaron a orar y cantar himnos a Dios. Ellos ofrecieron sacrificios de júbilo en medio de su situación más difícil. ¿Y qué sucedió? Un terremoto sobrenatural sacudió los cimientos de la cárcel, todas las puertas se abrieron, y las cadenas de todos los presos se soltaron. ¿Ves el principio? Cuando tú y tu familia aprenden a alabar a Dios en medio de las dificultades, cuando ustedes ofrecen sacrificios de júbilo durante las temporadas más desafiantes, entonces el poder de Dios se manifiesta de maneras sobrenaturales en su situación. Las puertas que parecían cerradas para siempre comienzan a abrirse. Las cadenas que los tenían atados comienzan a romperse. Los problemas que parecían permanentes comienzan a resolverse. ¿Por qué? Porque la alabanza genuina libera el poder de Dios en maneras que nuestras quejas nunca podrían hacer. Y cuando tu familia desarrolla esta cultura de alabanza, cuando ustedes se convierten en una familia que sabe cómo regocijarse en Dios durante las buenas y las malas, entonces su hogar se convierte en un testimonio poderoso para todos los que los rodean. La gente va a notar que hay algo diferente en su familia. Van a percibir que ustedes tienen una paz que no depende de las circunstancias, una alegría que no se basa en las posesiones materiales, una unidad que no se tambalea cuando llegan las presiones externas. Y esa diferencia va a abrir puertas para compartir el Evangelio de maneras que ningún programa de evangelismo podría hacer, porque la gente va a querer saber cuál es el secreto de su familia. Van a querer entender cómo es que ustedes pueden mantener la esperanza cuando otros se desesperan, cómo pueden seguir amándose cuando otros se están divorciando, cómo pueden seguir creyendo en el futuro cuando otros han perdido la fe. Y ahí es donde tu familia se convierte en lo que Dios siempre quiso que fuera, una carta abierta, conocida y leída por todos los hombres, un testimonio viviente del poder transformador del Evangelio. Pero para que esto suceda, tú necesitas ser intencional en crear esta cultura en tu hogar. No va a suceder automáticamente. Tú necesitas establecer momentos regulares donde tu familia se reúne para buscar a Dios juntos. Necesitas crear tradiciones familiares que centren sus corazones en las cosas eternas. Puede ser tan simple como comenzar cada día declarando juntos: Jehová es nuestra luz y nuestra salvación. ¿De quién temeremos? Jehová es la fortaleza de nuestras vidas. ¿De quién hemos de atemorizarnos? Puede ser terminar cada día compartiendo una cosa por la cual cada miembro de la familia está agradecido. Puede ser establecer un tiempo semanal donde se reúnan para orar específicamente por las necesidades de cada miembro de la familia. Puede ser crear el hábito de leer juntos una porción de las Escrituras y compartir cómo esa palabra se aplica a sus vidas individuales. Lo importante no es la forma específica que tomen estos momentos, sino la intención detrás de ellos. Tú estás declarando que en esta familia, Dios no es una adición opcional. Él es el centro alrededor del cual gira todo lo demás. Y cuando tú estableces esto consistentemente, cuando tu familia experimenta regularmente la presencia de Dios juntos, entonces algo hermoso comienza a suceder. Ellos comienzan a anhelar esos momentos. En lugar de ser algo que tienen que hacer, se convierte en algo que quieren hacer. Tus hijos comienzan a buscar esos momentos de conexión espiritual familiar. Tu cónyuge comienza a valorar esos tiempos de intimidad con Dios como familia, porque han experimentado algo que el mundo no puede ofrecer: la paz de estar en la presencia de Dios junto con las personas que más aman. Y esto me lleva a algo que David declara en el versículo 10, algo que es profundamente relevante para tu familia.
Aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Jehová me recogerá. Ahora, esto puede sonar extraño al principio. ¿Por qué David estaría hablando de que sus padres lo abandonen en un salmo sobre la protección de Dios? Pero cuando entiendes el contexto más profundo, te das cuenta de que David está haciendo una declaración poderosa sobre la naturaleza del amor de Dios. Él está diciendo, incluso si el amor humano más fuerte que existe, el amor de padres hacia sus hijos, llegara a fallar, el amor de Dios nunca falla. Incluso si las relaciones humanas más fundamentales llegaran a romperse, la relación con Dios permanece sólida. Y esto es increíblemente relevante para tu familia, porque significa que la estabilidad de tu hogar no depende de la perfección de las relaciones humanas. La seguridad de tu familia no está basada en que nunca vayan a tener conflictos o malentendidos. La fortaleza de tu hogar está fundamentada en el amor inquebrantable de Dios. Esto significa que cuando hay tensiones en el matrimonio, cuando hay desafíos con los hijos, cuando hay momentos donde las relaciones familiares están siendo probadas, ustedes tienen un fundamento que no se tambalea. Ustedes tienen un amor que es más profundo que cualquier herida, más fuerte que cualquier ofensa, más duradero que cualquier desilusión. Y desde ese fundamento, desde esa seguridad en el amor de Dios, ustedes pueden trabajar en restaurar y fortalecer las relaciones humanas. Pueden pedir perdón cuando han fallado. Pueden perdonar cuando han sido heridos. Pueden amar incondicionalmente porque han experimentado el amor incondicional de Dios. Porque mira, una de las mayores tragedias en muchas familias es que están tratando de encontrar en las relaciones humanas lo que solo se puede encontrar en Dios. Están esperando que su cónyuge sea su fuente de seguridad, que sus hijos sean su fuente de propósito, que su familia sea su fuente de identidad. Y cuando pones esa presión sobre las relaciones humanas, inevitablemente van a fallar. Ningún ser humano puede ser tu salvador. Ninguna relación humana puede llenar el vacío que solo Dios puede llenar. Ninguna familia puede darte la seguridad absoluta que solo se encuentra en el amor eterno de Dios. Pero cuando tú y tu familia entienden que su fuente primaria de amor, seguridad e identidad está en Dios, entonces pueden amarse unos a otros desde la abundancia en lugar de la necesidad. Pueden darse unos a otros desde la plenitud en lugar de la carencia. Pueden perdonarse unos a otros desde la gracia en lugar del legalismo. Y ahí es donde la familia se convierte en lo que Dios diseñó que fuera, un reflejo del amor del cielo en la tierra, un lugar donde las personas experimentan un amor que es paciente, bondadoso, que no tiene envidia, que no es jactancioso ni arrogante, que no actúa indebidamente, que no busca lo suyo, que no se irrita, que no guarda rencor. David continúa en el versículo 11 con una oración que debería ser la oración diaria de todo padre y madre. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. ¿Ves la humildad en esas palabras? David, que era rey, que tenía poder y autoridad, reconoce que necesita que Dios le enseñe. Él admite que sin la guía divina, puede tomar caminos equivocados que no solo lo afecten a él, sino que afecten a todos los que están bajo su responsabilidad. Y esto es exactamente la actitud que tú necesitas tener como líder de tu familia. No importa cuánta experiencia tengas, no importa cuántos libros hayas leído sobre familia, no importa cuántos consejos hayas recibido de otros. Tú necesitas que Dios te enseñe cómo liderar específicamente a tu familia, porque cada familia es única. Los principios de Dios son universales, pero la aplicación de esos principios en tu hogar específico requiere sabiduría divina. Lo que funciona para otra familia puede no ser exactamente lo que tu familia necesita. La manera en que Dios quiere usarte para impactar a tu cónyuge puede ser diferente de cómo Él usa a otros esposos. La forma en que Él quiere que críes a tus hijos
Puede tener elementos únicos que solo Él puede revelarte. Por eso David ora: enséñame, oh Jehová, tu camino. Él no está pidiendo que Dios le dé un manual genérico. Él está pidiendo revelación específica para su situación específica, sabiduría personalizada para los desafíos únicos que está enfrentando. Y cuando tú oras de esta manera por tu familia, cuando tú genuinamente buscas la dirección de Dios para las situaciones específicas que están viviendo, entonces Él comienza a darte estrategias celestiales que van más allá de la sabiduría humana. Él te muestra cómo hablarle a ese hijo que está pasando por una etapa difícil. Te revela la manera correcta de abordar esa tensión que ha estado creciendo en tu matrimonio. Te da discernimiento para entender las necesidades emocionales profundas de cada miembro de tu familia. Y esto es algo sobrenatural, hermano, hermana. Cuando Dios te enseña su camino específico para tu familia, cuando Él te guía por senda de rectitud en tu hogar, entonces tú comienzas a ver transformaciones que van más allá de lo que cualquier técnica humana podría producir. Porque Dios conoce el corazón de tu cónyuge mejor que tú. Él entiende las necesidades profundas de tus hijos mejor que cualquier psicólogo. Él ve los patrones generacionales que necesitan ser quebrados, las heridas que necesitan ser sanadas, los dones que necesitan ser desarrollados en cada miembro de tu familia. Y cuando tú te humillas delante de Él y dices: Señor, enséñame tu camino para mi familia, entonces Él comienza a revelarte cosas que transformarán no solo el presente de tu hogar, sino el futuro de las generaciones que vienen detrás de ti. Porque mira, cuando David pide que Dios lo guíe por senda de rectitud a causa de mis enemigos, él está reconociendo algo profundo. Sus decisiones no solo lo afectan a él, sus decisiones impactan a todos los que están bajo su cuidado y responsabilidad. Y esto es algo que tú necesitas entender profundamente como cabeza de tu familia. Cada decisión que tomas, cada palabra que hablas, cada actitud que manifiestas, está creando un legado que va a impactar a generaciones. Tus hijos no solo van a recordar lo que les enseñaste con palabras, van a imitar lo que viviste delante de ellos. Si ellos te ven buscando genuinamente a Dios para las decisiones importantes, van a aprender a hacer lo mismo cuando enfrenten sus propias decisiones. Si te ven tratando a tu cónyuge con respeto y amor incluso durante los desacuerdos, van a aprender a valorar el matrimonio como algo sagrado. Si te ven manteniendo tu integridad incluso cuando es costoso, van a desarrollar un carácter sólido. Pero si te ven tomando atajos morales, si te ven tratando mal a las personas que más deberías amar, si te ven viviendo una fe superficial que no se manifiesta en acciones concretas, entonces van a aprender esas lecciones también, aunque nunca haya sido tu intención enseñárselas. Por eso David ora: guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Él entiende que hay fuerzas espirituales que están observando cada movimiento que hace, esperando encontrar una falla en su carácter que puedan explotar para destruir no solo su vida, sino todo lo que Dios le ha confiado. Y lo mismo es cierto para tu familia. Hay un enemigo que está buscando constantemente maneras de dividir tu hogar, de sembrar discordia entre ustedes, de crear heridas que se conviertan en fortalezas de amargura. Pero cuando tú caminas en rectitud, cuando tú permites que Dios guíe cada paso que das en tu familia, entonces ese enemigo no encuentra lugar donde establecer sus ataques, porque la rectitud no es perfección, la rectitud es integridad, es coherencia entre lo que profesas y lo que practicas, es humildad para reconocer cuando te equivocas y sabiduría para hacer los ajustes necesarios. Es amor genuino que busca el bien de otros por encima de tu propia comodidad. Y cuando tu familia experimenta este tipo de liderazgo recto, cuando ellos ven en ti a alguien que genuinamente está tratando de vivir conforme a los principios de Dios, entonces desarrollan una confianza profunda no solo en ti, sino en el Dios que tú sirves.
porque ellos pueden ver que tu fe es real, pueden percibir que tus convicciones no son simplemente reglas religiosas, sino principios de vida que realmente funcionan. Pueden experimentar los beneficios de vivir bajo un liderazgo que está alineado con el corazón de Dios. Y esto me lleva a algo hermoso que sucede en el versículo 13. Después de toda esta oración, después de todas estas declaraciones de fe, David hace una confesión que es profundamente honesta. Hubiera yo desmayado, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Puedes sentir la vulnerabilidad en esas palabras? David está admitiendo que han habido momentos donde estuvo al borde de rendirse. Ha habido temporadas donde las circunstancias fueron tan difíciles que casi pierde la esperanza. Ha habido días donde la tentación fue abandonar la fe y buscar soluciones en otros lugares. Y esto es increíblemente importante para tu familia, porque significa que es normal tener momentos de debilidad. Es humano sentir que las presiones son más grandes que tu capacidad de resistir. Es comprensible que haya días donde te preguntes si realmente vale la pena seguir luchando por la unidad de tu hogar. Pero mira lo que David hace con esos sentimientos. Él no los niega, pero tampoco permite que lo definan. En lugar de eso, él toma una decisión profética. Decide creer que va a haber la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Él no está diciendo que va a haber la bondad de Dios en el cielo después de morir. Él está declarando que va a experimentar la fidelidad de Dios aquí, en esta vida, en medio de las circunstancias que está enfrentando. Él está escogiendo la fe por encima de los sentimientos, la promesa de Dios por encima de la evidencia de las circunstancias. Y esto es exactamente lo que tu familia necesita ver en ti. Ellos necesitan saber que tú también tienes momentos difíciles, que tú también enfrentas desafíos que te hacen sentir abrumado, pero más importante aún, ellos necesitan verte tomar la decisión de creer en la bondad de Dios, a pesar de lo que estés sintiendo. Porque cuando tus hijos te ven hacer esa elección, cuando te ven escoger la fe en los momentos donde sería más fácil rendirse, entonces aprenden una de las lecciones más valiosas que pueden aprender en la vida, que la fe no es la ausencia de duda, sino la decisión de confiar en Dios en medio de la duda. Aprenden que la fortaleza espiritual no significa nunca sentir debilidad, sino saber dónde encontrar fuerzas cuando te sientes débil. Aprenden que la madurez cristiana no es nunca tener preguntas, sino saber a quién acudir cuando las preguntas llegan. Y cuando tu familia desarrolla esta comprensión madura de la fe, cuando ellos entienden que seguir a Dios no significa una vida sin desafíos, sino una vida con recursos sobrenaturales para enfrentar esos desafíos, entonces se convierten en una familia que puede resistir cualquier tormenta, porque han aprendido el secreto que David conocía. No importa cuán difíciles se pongan las cosas, no importa cuán oscura parezca la situación, ellos van a ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Van a experimentar su fidelidad en maneras tangibles y concretas. Y esto me lleva al versículo final de este salmo, palabras que deberían convertirse en el lema de tu familia. Aguarda a Jehová, esfuérzate, y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. ¿Puedes ver la progresión en este versículo? Primero, aguarda a Jehová. Esto significa reconocer que hay situaciones en tu familia que solo Dios puede resolver. Hay heridas que solo Él puede sanar. Hay patrones que solo Él puede cambiar. Hay sueños que solo Él puede cumplir. Luego, esfuérzate. Esto no contradice el aguardar. Más bien, significa que mientras esperas en Dios, tú haces tu parte. Tú continúas amando cuando es difícil amar, continúas sirviendo cuando no sientes ganas de servir, continúas creyendo cuando las circunstancias sugieren lo contrario. Después, aliéntese tu corazón. Esto es una decisión intencional de mantener la esperanza viva. Es escoger alimentar tu alma con las promesas de Dios en lugar de con los reportes negativos de las circunstancias.
Es decidir que tu estado emocional va a estar basado en la palabra de Dios y no en los altibajos de la vida diaria. Y finalmente, sí, espera a Jehová. David repite el concepto porque quiere enfatizar que esta no es una sugerencia opcional. Esta es la clave para ver la manifestación del poder de Dios en tu familia. Y cuando tu familia aprende a vivir en esta tensión hermosa entre la acción y la espera, entre el esfuerzo y la dependencia de Dios, entre la responsabilidad humana y la soberanía divina, entonces experimentan algo que muy pocas familias experimentan: la paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de las circunstancias más desafiantes, porque han aprendido que no tienen que tener todas las respuestas para confiar en aquel que sí las tiene. No tienen que poder controlar todas las situaciones para descansar en aquel que tiene control absoluto sobre todas las cosas. No tienen que ser perfectos para ser amados por aquel cuyo amor es perfecto e incondicional. Y desde ese lugar de descanso, desde esa seguridad en el amor de Dios, tu familia puede enfrentar cualquier desafío que la vida les presente. Pueden caminar juntos a través de cualquier valle, pueden escalar juntos cualquier montaña, pueden navegar juntos cualquier tormenta, porque han establecido su fundamento sobre la roca que es Cristo. Han construido su hogar sobre principios eternos que no cambian con las modas de la cultura. Han decidido que sin importar lo que el mundo haga, sin importar cómo cambien las circunstancias externas, ellos van a seguir declarando: Jehová es nuestra luz y nuestra salvación. ¿De quién temeremos? Jehová es la fortaleza de nuestras vidas. ¿De quién hemos de atemorizarnos? Y cuando una familia vive desde esta convicción, cuando un hogar está establecido sobre esta confesión, entonces se convierte en algo más que una familia. Se convierte en un testimonio profético de lo que Dios puede hacer cuando las personas deciden alinear sus vidas completamente con su voluntad. Ahora, mientras oro por tu familia esta mañana, quiero que sientas el peso de estas palabras penetrando profundamente en tu corazón. Quiero que entiendas que las palabras que estamos declarando no son simplemente conceptos teológicos bonitos. Son decretos proféticos que tienen el poder de transformar la realidad de tu hogar. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, vengo delante de tu trono esta mañana llevando en mi corazón a esta familia que está escuchando tu palabra. Señor, tú conoces cada situación que están enfrentando, cada desafío que está presionando la unidad de su hogar, cada área donde necesitan ver tu poder manifestado. Y declaro sobre esta familia las palabras del Salmo 27. Jehová es su luz y su salvación. No temerán. Jehová es la fortaleza de sus vidas. No se atemorizarán. Señor, que estas palabras no sean solo algo que escuchan, sino algo que experimentan en maneras tangibles y concretas. Declaro que esta familia va a buscar tu rostro cada mañana, que van a hacer de tu presencia su prioridad número 1, que van a encontrar en ti el refugio seguro donde correr cuando las tormentas de la vida lleguen. Declaro que tú vas a enseñarles tu camino específico para su hogar, que vas a darles sabiduría celestial para navegar cada desafío, gracia sobrenatural para amar en los momentos difíciles, y fortaleza divina para perseverar cuando la tentación sea rendirse. Declaro que van a ver tu bondad en la tierra de los vivientes. No en el futuro distante, sino en este día, en esta semana, en este mes. Van a experimentar milagros en su matrimonio, transformaciones en sus hijos, provisión sobrenatural en sus necesidades y sanidad divina en cada área que ha estado quebrantada. Señor, rompe toda cadena generacional de división que haya tratado de establecerse en esta familia. Quebra todo patrón de amargura, de resentimiento, de falta de perdón que el enemigo haya usado para robar la unidad de este hogar. Declaro que esta familia camina en libertad, que vive en amor, que prospera en tu bendición. Y ahora, hermano, hermana, quiero que hagas algo profético. Quiero que pongas tu mano sobre tu corazón y repitas conmigo estas palabras.
no como una simple repetición, sino como una declaración de fe que va a establecer el rumbo de tu familia para este día y todos los días que vienen. Jehová es la luz de mi familia y nuestra salvación. No temeremos. Jehová es la fortaleza de nuestras vidas. No nos atemorizaremos. Mi hogar está construido sobre la roca que es Cristo. Mi matrimonio está cubierto por la gracia de Dios. Mis hijos están sellados con la sangre del Cordero. Mi casa es territorio sagrado, donde el reino de los cielos se manifiesta. Declaro que mi familia va a cumplir el propósito eterno para el cual fuimos creados. Vamos a impactar nuestra generación con el amor de Cristo. Vamos a ser un testimonio viviente del poder transformador del Evangelio. Vamos a dejar un legado de fe que bendiga a las generaciones que vienen detrás de nosotros. En el nombre de Jesús, echo fuera todo espíritu de división, toda fuerza de destrucción, toda influencia que trate de robar la unidad de mi hogar. Mi familia pertenece a Dios, está bajo su protección, camina en su bendición y prospera en su amor. Señor, te entrego este día, te consagro esta familia, te dedico este hogar, que todo lo que hagamos, todo lo que hablemos, todo lo que vivamos, sea para tu gloria y para el avance de tu reino en la tierra. Y ahora, con esa declaración resonando en tu corazón, quiero que sepas algo poderoso. Dios ha escuchado cada palabra que has declarado esta mañana. Él ha visto la sinceridad de tu corazón, ha sentido la profundidad de tu amor por tu familia y ha tomado nota de tu compromiso de liderar tu hogar conforme a su voluntad. Y desde este momento, desde esta oración, desde esta declaración profética, las cosas comienzan a cambiar en tu familia. Puede que no veas todos los cambios inmediatamente, pero el proceso ya comenzó. Las semillas de transformación ya fueron sembradas. El poder de Dios ya fue liberado sobre tu hogar. Tu trabajo ahora es mantener la fe, seguir declarando estas verdades, continuar buscando el rostro de Dios cada mañana y estar atento a las maneras en que Él va a comenzar a manifestar su bondad en tu familia. Porque Él es fiel, hermano. Él es fiel, hermana. Lo que Él promete lo cumple. Lo que Él declara, lo establece. Y Él ha declarado sobre tu familia que son más que vencedores por medio de aquel que los amó. Así que levántate de este tiempo de oración con una nueva autoridad espiritual. Camina en tu hogar con la seguridad de que eres hijo del Rey de Reyes. Habla a tu familia desde la revelación de que Dios tiene un propósito glorioso para cada uno de ellos. Y cada vez que vengan los desafíos, cada vez que el enemigo trate de sembrar duda en tu corazón, cada vez que las circunstancias traten de hacerte olvidar lo que Dios ha hablado sobre tu familia, regresa a estas palabras. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Porque en esas palabras está tu victoria. En esa declaración está tu autoridad. En esa confesión está el poder que va a mantener a tu familia unida, protegida, bendecida y próspera en todos los días de tu vida. Que la bendición del Señor repose sobre ti y sobre tu familia. Que su paz llene cada rincón de tu hogar, que su amor sea el fundamento de cada relación en tu casa, que su propósito se cumpla a través de las vidas que Él ha puesto bajo tu cuidado, y que cuando llegues al final de tus días, puedas mirar hacia atrás y decir con gratitud: Señor, vi tu bondad en la tierra de los vivientes, experimenté tu fidelidad en mi familia, viví para verte glorificado en mi hogar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que tengas un día bendecido, lleno de la presencia de Dios, caminando en la autoridad que Él te ha dado como cabeza espiritual de tu familia, y experimentando en maneras tangibles y concretas que verdaderamente Jehová es tu luz, tu salvación y la fortaleza de tu vida.